a retomar el libro de Hechos después de una semana que tuvimos una pausa por el viaje y continuamos con el estudio de quiera llamarse Hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, ¿verdad? Sí, muy bien. Tenemos este día la visita de nuestro amigo, ¿se llama? Manuel, ¿verdad? Y es invitado de nuestra hermana Anita, ¿sí? Es invitado, muy bien, nos alegra mucho que estemos invitando y que vengan a la casa del Señor y aquí en la iglesia siéntase cómodo, ¿verdad? Y bienvenido. ¿Cómo le decimos a Manuel en la iglesia Shalom? Bienvenido a la casa del Señor. Amén. Que Dios te bendiga. A ver, 1, 2, 3 varones, 2, 3, 4 varones que se acerquen, le den un abrazo, una bienvenida, ¿verdad? Sonriente, ¿sí? ¿Cómo le digo? Que Dios te bendiga. Amén. Y amén. Muy bien. Dios te bendiga, hermano. Bienvenido. Amén. Despacito, Alfredo, también puedes acompañarme ahí para que no se sienta solito. Eso. Muy bien. Ya. Bien, entonces vamos a darle la bienvenida también a nuestros amigos, hermanos en Cristo que nos siguen a través del internet en el Facebook, ¿verdad? Aquí en el Perú y en otras naciones. Vamos a darles un aplauso caluroso. Nos alegra que nos acompañen a través de las redes sociales aquí en la Iglesia Cristiana Internacional Shalom. Estamos en un estudio del libro de Hechos, comenzado hace poco, y hoy vamos a continuar en el segundo tema del capítulo 2. El capítulo 2 trae 3 temas, ¿verdad? Primero, la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la Iglesia Cristiana. Segundo, lo que hoy vamos a ver, la primera predicación apostólica con Pedro. Y tercero, la vida de los primeros cristianos. Vamos a leer del versículo 14 hasta el versículo 41. ¿Okay? Está un poquito largo, pero vamos a leerlo. Hechos 2, 14 al 41. El tema de hoy se llama la primera predicación apostólica. ¿Okay? La primera predicación apostólica. Versículo 14 dice: entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es apenas la hora tercera del día. Eso venía a ser las 9 de la mañana. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este Jesús, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenaste de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se nos puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado,
y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Vamos a orar un momento, Señor amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra que hoy leemos y que hoy exponemos. Gracias porque esta es la palabra que tú nos dejaste para mostrarnos, Señor, el principio, para mostrarnos el fundamento de nuestra fe, Señor, en quién creemos, por qué creemos, Señor, y cómo debemos vivir aquello que creemos. Gracias, amado Dios, porque tú estableciste tu iglesia, Señor, con la venida de tu Espíritu Santo, pero también tú has establecido la forma, Señor, los lineamientos, los principios por los cuales debemos desarrollarnos como hijos tuyos, como cristianos, seguidores, discípulos de Cristo. Oramos que en esta hora, Señor, nos des comprensión, entendimiento en tu palabra, y nos ayudes, Señor, no solamente a conocerla y entenderla, pero también a vivirla, Señor. Oramos, Padre, que todas las mismas promesas que tú has dado para tu iglesia en el principio, esa misma promesa se cumpla para nosotros ahora que nos ha alcanzado el final de los tiempos. Gracias, Señor, gracias. Bendíganos a todos los que estamos participando de esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Entonces el tema de hoy se llama la primera predicación apostólica, ¿verdad? Porque fue dada por un apóstol, y fue la primera predicación inmediatamente después del nacimiento de la iglesia en el día de Pentecostés, que ya hablamos de eso la semana anterior, ¿verdad? Entonces tenemos aquí prácticamente que Pedro, el apóstol, que antes era el discípulo, ahora es apóstol, ¿verdad? Que antes era débil, ahora se levanta valiente, fuerte, ¿verdad? Lleno del Espíritu Santo. Aquel que antes había negado a Jesús, aquel que antes había tenido miedo hasta de la sirvienta del sumo sacerdote, ¿verdad? Negando al Señor, ahora se levanta con fe, con convicción, con firmeza, con valor y denuedo, y comienza a dar esta primera predicación. Prácticamente aquí Pedro se estrena, ¿verdad? Como predicador, porque es la primera predicación pública que él da. Le ha llegado a usted, posiblemente los que son pastores, hermanos que han tenido la oportunidad de predicar su primera vez, ¿se acuerda cómo fue? La primera ocasión que usted tuvo que hacer su predicación, su sermón, su discurso bíblico, ¿verdad? ¿Usted puede recordar cómo fue? Yo sí recuerdo. La primera vez que me invitaron a predicar, yo ya estaba sirviendo en la iglesia, obviamente, pero en una predicación pública, fue en una campaña. Y me acuerdo que oré y ayuné y todo, porque era la primera vez que iba a salir al público, ¿verdad? Yo que no tenía pues esa facilidad, esa costumbre de dirigirme al público.
Así que ayuné bastante, hice vigilia y escribí todo mi mensaje, lo escribí completito, todo, para no olvidarme nada de lo que tenía que decir, ¿no? ¿Verdad? Y ese día que me invitaron, pasé, era en la calle, en un estado así, ¿verdad? Y entonces me subí y yo había orado aquella vez, era la primera vez que me iba a estrenar como predicador. Y entonces yo había orado diciéndole al Señor, Señor, si es realmente tu llamamiento, si es tu voluntad que tú me llamas a este ministerio de predicar tu palabra, ¿verdad? A la gente, entonces, como es a veces uno, ¿verdad? En la inmadurez, en el principio, le dije, Señor, dame una señal. Y la señal es que por lo menos se convierta a alguien, pues, ¿no? Porque era una predicación de evangelismo, ¿verdad? Que se convierta a alguien, ¿no? Que se conviertan algunos, aunque sea uno, él decía, aunque sea unito, aunque sea uno ya es una señal de que ya, o sea, ya tú estás confirmando que me has llamado para este ministerio, ¿no? De predicar tu palabra. Esa fue mi oración. Y cuando llegó el momento de subirme al altar, ahí en el estrado público, así, ¿verdad? Y yo estaba nervioso, pero nerviosa más no poder, ¿no? Me temblaba todo, estaba como Catalina con las piernas de gallina, ¿no? Así que todo me temblaba. Y entonces, digo, comienzo ahí ya, porque ya estoy ahí, así que tengo que decir, tengo que predicar lo que tenía. Mis hojas se me, encima para eso hacía viento, así que se me confundieron todos. Comencé por el medio, seguí por el final, y cuando me di cuenta no había hecho la oración, porque normalmente cuando uno va a predicar hace una oración al principio, y cuando me acordé que no había orado, dije, uy, dentro de mí peor, más nervioso, no está la bendición de Dios, y ya todo eso, ¿no? Y entonces terminé como pude, ¿verdad? Por dentro estaba como sudando frío, no sé por fuera cómo me veían, pero por dentro estaba yo que decía, ya, ¿a qué hora termina este suplicio, ¿no? ¿Ya? Y entonces, bien, termino la predicación y hago el llamamiento, y ahora es la hora de la verdad. Ahora, Señor, usted me tiene que demostrar si realmente me llamaste para esto o no. Así que en la oración final hago el llamado, ¿verdad? Digo, si alguien quiere aceptar a Cristo, alguien quiere recibir al Señor en su corazón. Y hermanos, ¿qué creen? De toda la gente que estaba ahí, ¿cuántos creen que pasaron ese día? ¿Cuántos creen? Ni así. Ni así, nadie pasó. Y yo decía, para no quedar, Señor, entonces me estás desechando. Y yo volví a llamar. Y por tercera vez, y por cuarta vez, por quinta vez, ya estaba pensando, si aunque sea paso yo mismo, aunque sea arrepentido, ¿no? Y al finalmente nadie pasó. Entonces dije, uy, imagínense cómo estaba yo. Mi corazón, no dije, porque yo le había dicho, Señor, la señal de que tú me has llamado es que por lo menos alguien, siquiera uno, se convierta. Hermano, bajé, pero completamente, ¿cómo se puede decir? Triste. Sí, triste, desanimado, desalentado. Y entonces, esto no es para mí, Dios no me quiere en el ministerio, ¿verdad? Bueno, no era culpa de Dios, eso es algo que yo le había dicho, no es que Dios me había dicho a mí, ¿verdad? Y me acuerdo que entré porque era a la puerta de una casa, ya habíamos levantado un estrado sencillo, y entré mientras que los hermanos continuaban ya la parte final, ¿verdad? Y yo adentro estaba llorando, me salieron las lágrimas y todo, y uy, ya me sentía como que ya, pues ya, ahí terminó todo, comienzo y final, ¿no? Bien cortito el ministerio, ¿no? Y me acuerdo ahí el hermano de nuestro hermano Daniel Criollo, Eduardo, fue el que vino, ¿verdad? Y me abrazó, se acercó y me dijo, Danielito, me dice, no te preocupes, hermano, me dice. Y me abraza, y yo digo, ¿qué? Bueno, tú puedes decir eso, pero yo ya estoy desechado por Dios en mi corazón. Y dice, no, Daniel, me dice, no te preocupes, me abraza y me dice, ¿sabes qué? Me dice, a mí me pasó igual, me dice. Y ya por lo menos, ya eso me dio un poquito, ¿no? Porque como dice, en el dolor, hermanos. Y bueno, ya yo dije, pues me duró unos días, unas semanas ahí, después ya bueno, no ha pasado el tiempo, imagínense, ¿no? Gracias a Dios que no tomó en cuenta mi oración, pero esa oración no estaba en la voluntad de Dios, ¿no? Porque si hubiera sido así, no estaría hoy aquí, no hubiera pasado nada de lo que estos años, estos días y tantas cosas ha hecho el Señor, ¿verdad? Por su gracia, ¿no? No nos desechó, ¿no? Porque más bien nos llamó y nos confirmó en el ministerio.
Pues bien, aquí tenemos a Pedro la primera vez. No sé cómo estuvo Pedro ahí. Yo creo que ya con el Espíritu de Dios pues estaba bien firme, ¿no? Y esto también viene a ser el cumplimiento de la profecía que el Señor Jesús le dio a Pedro, porque le dijo, tú eres Pedro, ¿verdad? ¿No? Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, pero también le dijo, y a ti te doy, ¿qué? Las llaves del reino de los cielos. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Dónde está eso? En la Biblia, muy bien. Mateo 16, 19. ¿Ya? Entonces dijo, y a ti te doy la llave del reino de los cielos. ¿Ves? Entonces el Señor le entregó. ¿Para qué es una llave? A ver, ¿quién sabe para qué es una llave? Todos sabemos, para abrir y para cerrar, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que entender aquí, cuando habla de que a ti te doy, ¿verdad? La llave, debe entenderse como una delegación de autoridad de parte del Señor Jesús, ¿ok? De autoridad y de función. De hecho, eso se cumplió aquí y más adelante también. Lo dijo, te doy la llave del reino de los cielos. Quiere decir que Pedro usó esa llave para abrir la puerta del Evangelio, la puerta del reino de Dios a través del Evangelio, para que entren tanto judíos como gentiles. ¿Okay? Aquí se cumple en el caso de judíos, porque la mayor cantidad de gente, prácticamente todos los que estaban ahí, eran judíos de diferentes partes del mundo que se habían congregado, porque era la fiesta del día de Pentecostés, eran judíos los que celebraban eso. Más adelante, en el capítulo 10 de Hechos, Dios vuelve a usar a Pedro para abrir la puerta del Evangelio a los gentiles, con Cornelio, ¿verdad? Y todos aquellos que fueron invitados por él. Muy bien, entonces, ¿qué más tenemos aquí? Vamos a ver, la predicación de Pedro, que es bastante extensa, ¿verdad? En este pasaje, y yo le llamo una predicación apostólica, porque ciertamente Pedro está aquí como apóstol. Él está predicando, y la Biblia dice, no, Pedro y los demás apóstoles, dice más adelante. ¿Okay? ¿Quién es un apóstol? Un apóstol es un enviado, pero con una comisión. ¿Cuál es la comisión que tiene el apóstol? Y nosotros también como iglesia, ¿verdad? La comisión que tenemos es ir y predicar el Evangelio a toda criatura. La comisión que tenemos es ir y hacer discípulos a todas las naciones. La comisión que tenemos también, ¿verdad? Como iglesia apostólica o iglesia misionera, es también ¿qué? Es ¿qué? De enseñarles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Todo eso es parte de la gran comisión, la comisión, ¿ok? Entonces, esa comisión que Pedro comienza aquí, ¿verdad? Con su predicación. Y dicho sea de paso, cuando una iglesia o un ministro determina o dice que es apostólico, ¿verdad? Que es un apóstol, los cuales existen en el día de hoy, y existen también los que no son, los que se dicen ser y no lo son, ¿verdad? Pero un verdadero apóstol no solamente es enviado, sino debe tener algunas características, ¿no? Y podemos ver aquí, por ejemplo, ¿cuáles serían las características de un verdadero mensaje apostólico? ¿Cuáles son? ¿Cómo determinamos cuál es un verdadero mensaje apostólico? ¿Y cuál es un verdadero ministerio apostólico? Porque recuerden que la iglesia de Éfeso, a la cual el Señor Jesús le envía una carta, ¿verdad? A través de la revelación de Juan, dice a esta iglesia de Éfeso, le dice, ¿verdad? Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado falsos, mentirosos. Entonces la iglesia tenía la capacidad de reconocer, de discernir, aún inclusive sin tener todo el Nuevo Testamento todavía completo, pero tenían por el Espíritu y la palabra la capacidad de reconocer quiénes eran y quiénes no eran. Porque esta iglesia dice que has probado, ¿verdad? Y has hallado que no lo son. Pero si hay falsos, tiene que haber verdaderos, ¿sí o no? ¿Verdad? No puede existir algo falso sin existir primeramente un original, algo verdadero. Usted no puede encontrar un billete de 3 soles, ¿no? Falso, ¿no? ¿Por qué? No hay billete de 15 soles, ¿no? No hay billete de 12 dólares, no hay. ¿Por qué? No existe, porque no existe el original, no existe el verdadero. Solo se puede hacer un falso a partir de un verdadero. ¿Me explico? ¿Verdad? Para que haya un falso, primero tiene que existir lo verdadero. Por lo tanto, si hay falsos ministros, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos, ¿sí? Tiene que existir primero el verdadero. Por lo tanto, si la Biblia dice, ¿verdad?, que a unos constituyó Dios apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, es porque Dios los constituyó. No depende del hombre determinar si sí o no, hasta este tiempo nomás. Eso le corresponde a Dios en su soberanía.
Es Dios el que establece. Y nosotros no podemos limitar a Dios, decir, hasta aquí nomás Dios puede hacer, hasta aquí nomás Dios puede obrar, hasta aquí nomás es el ministerio de tal. El hombre no puede decir eso. Eso le corresponde solamente a Dios, a nuestro Señor Jesús, que es el Señor de la iglesia. Amén. Entonces, en esta predicación apostólica de Pedro, yo veo tres características. ¿Ya? Y es la característica que debe tener un mensaje apostólico. Número uno, esta predicación es cristocéntrica. A ver, dígalo, cristocéntrica. Ajá. Una predicación verdaderamente apostólica debe estar centrada en Cristo, no en el ministerio del apóstol, no en el ministerio de la iglesia, no en cualquier doctrina humana que se quiera construir a partir de la Biblia, ¿verdad? Sino que tiene que apuntar siempre al centro que es Cristo, ¿verdad? El verdadero mensaje apostólico siempre debe ser cristocéntrico. Miren, el versículo 22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Así comienza Pedro. Inmediatamente, ¿qué dice? Jesús Nazareno. ¿A quién presenta? A Jesús. No se presenta así. No presenta ni siquiera a la iglesia, ¿verdad? ¿A quién presenta? A Jesús. Y dice: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Ahora, Dios hizo señales también a través de los apóstoles. No obstante, ¿verdad? Pedro no apunta a las señales que hicieron ellos como ministros de Dios. Él apunta ¿a quién? A Cristo, ¿verdad? Entonces, el mensaje apostólico, y ese mensaje es el verdadero mensaje bíblico, ¿no? El mensaje cristiano, que nosotros también, cada uno de los que somos discípulos de Cristo, debemos enseñar, predicar, siempre debe apuntar, siempre debe llevar a que la gente ponga su mirada, ponga su fe, ponga su corazón, ponga sus ojos en Cristo y no en nosotros. Por eso que ese mensaje lo vamos a encontrar siempre en toda la Biblia. Pablo también dice: puesto los ojos en el apóstol Pablo. No dijo así. No dijo así. Puesto los ojos en el pastor Daniel. No dice así, jamás, en ningún hombre. Que dice: puesto los ojos en Jesús. O sea, el trabajo del apóstol, del pastor, del ministro de Dios es llevar a la gente a que ponga su fe, su confianza, su corazón, todo ¿en quién? En Jesús. Nuestro trabajo no es llevarle a que usted confíe en nosotros, sino que, pero a través del ministerio que nos ha confiado, es guiarle a usted a poner su completa fe, su total confianza solamente en Jesucristo. Ese es un mensaje cristocéntrico. Ese es un verdadero mensaje apostólico. ¿Amén? Entonces, acá tenemos la primera característica, es un mensaje cristocéntrico. Número dos, la segunda característica es un mensaje evangelístico. Es evangelístico porque tiene como propósito, ya que es apóstol, es comisionado a predicar el evangelio de Cristo. Entonces obviamente ese evangelio tiene que ser, pues, tiene que llevar a la salvación, ¿cierto? Entonces por eso versículo 40 dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sean salvos. Ahí está el mensaje, ¿ven? Sean salvos. A ver, diga por favor: sean salvos. Sean salvos. Dígale que está a su lado, diga: sean salvos, sean salvos. Sean salvos. Y dice: sean salvos de esta perversa generación. Imagínense, ya en aquel tiempo, 2000 años atrás, ya la generación era perversa. O sea, como dijo el sabio Salomón, no hay nada nuevo bajo el sol. Nos sorprendemos de las cosas que pasan en el día de hoy, ¿verdad? Nos sorprendemos y dice: ¿cómo puede haber tanta perversión, tanta maldad, tanto se ha corrompido y degenerado el hombre? Y sin embargo el pecado sigue siendo el mismo de ayer, ¿verdad? Y de anteayer y del siglo pasado. Aquí nos está diciendo: sean salvos de esta generación perversa. A estos días, apenas unos días atrás, aquí en el Perú, amanecimos con una noticia espeluznante de una niña que desapareció, ¿verdad? Camino a la comisaría de su barrio, donde estaba recibiendo vacaciones útiles, unas clases de vacaciones útiles, y bueno, siguiendo ¿cómo se llama eso? Filmación, las cámaras, ¿verdad? Se ve que como que desaparece en el momento que estaba a la puerta de la comisaría. Y mucha gente estaba pensando si algo pasó ahí, porque justo había unos arbolitos y no permitía ver si llegó a entrar o no entró, ¿verdad?, a la comisaría. Y estaban creo que fue el viernes, hace 2 días, estaban ahí pasando las noticias en la mañana, que la manifestación que hacía la familia, y llorando desgarradoramente la mamá, ¿verdad?, y el padre ahí, la familia. Y mientras que están pasando la noticia,
Entonces, unos minutos más adelante, aparece el cadáver de esta niña, ¿verdad?, a unos metros de ella, ¿no? Aparece. Entonces la gente estaba en la sospecha, ¿qué pasó, no? ¿Qué sucedió? Y aparece el cadáver no como una muerte natural, sino una muerte terrible, ¿no? Porque llegaron a encenderle fuego, a quemarla, ¿no? Para desaparecer la evidencia. Y ahora, mientras venía aquí para la iglesia en el camino, justo estaba encendiendo la radio y ahí pasaban las noticias, y justo acaban de encontrar al autor, al homicida, ¿no? Que no era de la policía, una persona que lo encontraron en Ica, que está a 300 kilómetros de aquí hacia el sur, ¿verdad? Y ya lo encontraron, y ya lo aprendieron y todo. Entonces, pero uno se pone a pensar, ¿cómo puede una persona llegar a este nivel de degradación, de atentar contra la vida, el honor, la dignidad de una niña de apenas 11, 12 años? Y luego cometer ese acto violento, terrible. Además de eso, no contento con eso, para desaparecer la evidencia de su maldad, de prenderle fuego para deshacerse de eso. O sea, ¿hasta dónde puede llegar la degradación de una persona? Y eso no nos hace ninguna buena imagen aquí, ¿verdad? Pero lo mismo, y situaciones similares, peores o menores, pasan en diferentes países del mundo, en diferentes naciones. Y uno dice, ¿hasta dónde más? ¿Qué otras noticias podemos esperar tan terribles? ¿Cómo puede ser? Pero Pedro, cuando él está predicando, él está diciendo a la gente, mira, o sea, este mundo está corrompido. Esta generación está pervertida y por eso dice, ustedes tienen que ser libres, sean libres, sean salvos de esta generación perversa, ¿verdad? El mensaje cristiano, el mensaje apostólico tiene que apuntar a que la gente tenga que salir, no de este mundo, ¿verdad? No salir de su casa, pero salir del sistema pecaminoso que enreda, que gobierna este mundo, ¿verdad? Y la única manera de no ser contaminados o de salir de esa contaminación es a través de Cristo, no hay otra forma, ¿verdad? Es a través de la salvación en Cristo, porque solamente, como la Biblia dice, el que está en Cristo, no en una iglesia ni cristiana, evangélica, ni de cualquier tipo, la Biblia dice el que está en Cristo es una nueva criatura, es una nueva creación, es una nueva persona. Entonces su vida comienza otra vez, es regenerado, y entonces allí sí las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Nuevas. O sea, no hay manera que el hombre se salve a sí mismo. No hay manera que el hombre cambie por sí mismo. No hay manera que el hombre diga, bueno, yo poco a poco voy a dejar. Eso no existe. En cuestión de pecado, en cuestión de vicios, en cuestión de malos hábitos, en cuestión de maldad, el pecado lo esclaviza al hombre. Y el hombre por sí mismo no se puede liberar. Cualquiera sea el pecado, no solo la borrachera, no solamente el adulterio, no solamente el ser ladrón, ¿no? Pero puede ser la mentira, el orgullo, la soberbia, la ira, la codicia, la lujuria. Cualquier tipo de pecado lo enreda, lo atrapa al hombre, lo vuelve un esclavo. Por eso el Señor Jesús dijo, el que peca, esclavo es del pecado. Mas aquel que el Hijo de Dios libertare, ese será verdaderamente libre. Amén. Y Pedro, conociendo esto, habiendo oído de su mismo Señor estas palabras, por eso le dice a la gente, sean salvos de esta perversa generación. ¿Y cómo el hombre puede ser salvo? Solamente en Cristo puede encontrar su salvación. Gloria a Dios. ¿Ya? Por eso que el mensaje apostólico siempre es cristocéntrico, es evangelístico, porque hace un llamado al cambio, al arrepentimiento, ¿verdad? A la salvación. Y número 3, el mensaje apostólico, por lo menos en esta predicación de Pedro, es mesiánica. Es mesiánica. ¿Sí? Es cristocéntrica, es evangelística y es mesiánica. ¿En el sentido de qué? En el sentido de demostrar que Jesús es el Cristo, ¿verdad? El Mesías prometido y esperado por Israel. ¿Qué significa Mesías? Significa ungido. Así de sencillo, ¿no? Es la misma palabra de Cristo, es la misma palabra Mesías, es lo mismo, ¿verdad? Entonces significa aquel que fue profetizado, fue prometido por Dios para su pueblo Israel y también para las naciones, pero especialmente a su pueblo Israel, para traerles libertad, ¿verdad? Redención.
Y entendemos esa redención primeramente en el sentido espiritual de la esclavitud del pecado que atormenta, aprisiona al hombre. Entonces, este Israel, estos judíos, esperaban la venida del Mesías. Ellos esperaban. El Mesías vino, Jesús, a quien nosotros conocemos y creemos como el Mesías. Para los judíos, Jesús no era el Mesías. Ellos no podían aceptar la figura de Jesús como el Mesías, ¿verdad? Porque ellos esperaban un Mesías como una especie de un rey con autoridad, con firmeza, un rey guerrero, al estilo de los jueces antiguos que los venían, los libertaba de la opresión de sus enemigos. Recuerden que estaban bajo los romanos, ¿verdad? Y entonces ellos esperaban como que ya, si él era el Mesías, los tenía que libertar completamente de esa opresión. Por eso que más adelante, que dicen los discípulos, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Porque aún todavía no habían comprendido. A pesar que habían creído en él como Mesías, todavía esperaban que él actuara para darles esa libertad física, social, digamos, ¿no? ¿Ya? Eso es lo que ellos creían o esperaban. Pero mírenme, Pedro desglosa su tema, ¿verdad? En toda su predicación, y en el versículo 36, como una conclusión de cómo él va argumentando de por qué Jesús realmente es el Cristo, es el Mesías esperado por su pueblo. En el versículo 36 termina diciendo, sepa pues ciertísimamente. ¿Qué significa ciertísimamente? Con toda certidumbre, con toda seguridad, con total seguridad, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y demuestra, concluye, dice, ¿no? Jesús es el Cristo. Por eso que el mensaje apostólico también es un mensaje mesiánico. Otra vez, siempre apunta al Mesías. ¿A quién? A Cristo el Señor. Amén. Ya, en este caso, para los judíos que ellos no creían, no aceptaban, no les pasaba por la cabeza, no les entraba esta idea de que este Jesús que murió en la cruz, ¿verdad? En debilidad, realmente él era el Cristo. Pero él dice, pero él demuestra por la resurrección, ¿verdad? Por el cumplimiento de las promesas, por lo que David dijo acerca del Mesías que solamente se podía cumplir en la persona de Jesucristo. Finalmente concluye a este Jesús. Ustedes lo crucificaron, pero Dios le ha hecho Señor y Cristo. Muy bien, esas son las tres características que tenemos en este mensaje de Pedro, el mensaje apostólico. Y luego también encontramos que la predicación de Pedro está dividida en tres partes. Así como la predicación tiene tres características, también yo encuentro aquí que está dividida en tres partes. Y esas tres partes, la primera parte es como decir cuál es el bosquejo, ¿verdad?, del contenido de la predicación de Pedro. En la primera parte, Pedro habla acerca del cumplimiento de la profecía del profeta Joel sobre el derramamiento del Espíritu Santo sobre toda carne. Y eso va desde el versículo 14 hasta el 21, ¿verdad? En todos esos versículos Pedro está hablando acerca de este cumplimiento, lo que Dios había prometido en tiempos pasados a través de su siervo, el profeta Joel, que en los postreros días, que dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué más? Y ¿qué más dice? Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Qué más? Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Eso está en el versículo 17 y 18. Estamos en el capítulo 2 de Hechos, ¿verdad? Entonces dice, esto que ustedes ven, porque la gente decía, ¿cómo es que esta gente está hablando en otros idiomas, en otras lenguas, verdad? Y cómo es, y otros decían, estos están borrachos, seguramente que han bebido su mosto, ¿no? Todavía no han digerido. Entonces, ¿qué dice Pedro? No, esta gente que ustedes ven no están borrachos, esto no, apenas son las 9 de la mañana, es muy temprano, ¿verdad? Para que estén así. Y era un montón de gente. Y es que la gente se maravillaba, estaban atónitos porque no podían comprender cómo estos galileos, gente de una región sencilla, ¿verdad?, pobre, mayormente dedicados a la pesca, ¿verdad?, de pronto podían hablar idiomas como el alemán, digamos, ¿verdad?, como ¿qué más? Es un milagro, ¿no? Hasta de 14, 15, 16 naciones diferentes lenguas, y hay que entender que esas lenguas son idiomas,
idiomas reales, ¿no? De árabes, de otras regiones de Sirene, más allá en África y todo. O sea, ¿cómo ellos podían hablar sin haber estudiado? De un momento a otro, como que usted está aquí, el espíritu le toma y usted comienza a hablar en chino, en ruso, en japonés, en africano. O sea, ¿de dónde? ¿De dónde? Entonces la gente estaba atónita, decían, no, ¿cómo pueden estos galileos? ¿De dónde? No había explicación. Entonces Pedro se dice, no, esto que ustedes ven no es porque están borrachos y están balbuceando, no. Esto es el cumplimiento de la promesa que Dios dio por medio del profeta Joel, que en los postreros días. Entonces él está inaugurando, está diciendo que aquí se inaugura, aquí comienzan los últimos tiempos, que sigue hasta el día de hoy, ¿verdad? Estamos en la etapa de los últimos tiempos para Dios. Entonces dice que en ese tiempo que iba a ser Dios, iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Eso es algo asombroso, hermano. Para nosotros quizás no, para el judío sí. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no venía sobre todos, solamente venía sobre algunas personas escogidas para una misión especial. El Espíritu de Dios solamente venía en el caso de los jueces, en el caso del rey, digamos, cuando la unción que venía sobre ellos. ¿Se acuerdan que la Biblia dice que entonces y se apartó de él el Espíritu de Dios? Hablando de Saúl, cuando David dice, no apartes de mí tu Espíritu, tu Santo Espíritu, es porque el Espíritu Santo solamente era dado sobre algunas personas. Por eso que al judío le queda, ¿cómo puede ser esto? Y Pedro explica y dice, mira, esto es para todos. Esta promesa es para todos, todos los que se arrepienten, todos los que vienen a Cristo. Y aún dice para los que están lejos, y ahí entramos nosotros, ¿no? ¿Verdad? A cuantos el Señor nuestro Dios llamare, ahí entramos nosotros los gentiles. Porque le está hablando primero de los judíos, pero luego dice, y esta promesa también es para los que están lejos, a todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Ahí, gloria a Dios, gracias a Dios, el Señor no nos excluyó. Ahí entramos todos los demás que no somos judíos. Gloria a Dios. Y la promesa del Espíritu Santo es también para el día de hoy. Así que, hermanos, tenemos que prepararnos, porque si estamos realmente en los últimos tiempos, como de verdad estamos, entonces esta promesa de Joel, que se cumplió en el día de Pentecostés, se tiene que cumplir y volver a vivir en el día de hoy. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Tenemos que prepararnos, porque entonces dice la Biblia que hasta nuestros niños, que hasta nuestros jóvenes, hasta los ancianos, ¿verdad? Y sobre los hijos, y sobre las hijas, y sobre los varones, y sobre las mujeres, y sobre toda carne, sobre toda la humanidad. O sea, Dios realmente no hace acepción de personas. El Espíritu de Dios ha de venir en este tiempo final con poder, con autoridad, con fuerza. Los ancianos soñarán sueños, los jóvenes verán visiones, hablaremos en otras lenguas, ¿verdad? Y esto no es para hacer, uy, estoy lleno del Espíritu y gloria a Dios, voy a saltar y brincar y lanzar. No, esto tiene un propósito de llevar el Evangelio a todas las naciones, ¿verdad? Porque Hechos 1:8 dice, como promesa y como mandato también, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces van a comenzar a danzar y a hacer vigilias y a cantar en el Espíritu. No dice eso. Dice que entonces recibiréis poder y me seréis testigos en Judea, en todo Samaria, primero en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. El propósito del ungimiento del Espíritu Santo es para que seamos testigos con poder a todas las naciones. Amén. Aquí tenemos un testigo de Dios desde Venezuela, nuestro hermano Alfredo, ¿no? Amén. Y tu labor aquí, Alfredo, lo volvemos a decir, ¿verdad? Tu labor aquí, además del propósito de familia por el cual viniste, pero primeramente como hijo de Dios, es predicar el Evangelio en el Perú. Dios te trajo de tierras lejanas para que prediques el Evangelio. Y como dice la palabra en Proverbios 25:25, como el agua fría para el alma sedienta, así son las buenas nuevas de lejanas tierras. Al igual que nuestra hermana Meki, ¿verdad? Desde Alemania, Suiza. ¿Cuánto tiempo lleva venir desde allá? Si fuera en barco a la antigua, ahora en avión un poco más rápido, aún así es largo, ¿no? Tres semanas en barco. 3 semanas en barco, imagínense, al estilo de los tiempos de la iglesia primitiva, ¿no? 3 semanas viajando en barco para llegar acá, imagínense, desde lejanas tierras. Es una bendición, amén, ¿verdad? Amén. Una bendición. Y gracias, Meki, por bendecir nuestro país, el Perú, con tu ministerio, con tu vida. Bueno, es una alegría tremenda tenerte, ¿verdad? Y verte también y apoyarte en oración, ¿no?
Que Dios bendiga en gran manera, tengas mucho fruto aquí en el Perú y que a través de tu ministerio se levanten misioneros peruanos para otras naciones también. Así es, porque ese es el llamado a la iglesia. No hay manera de escapar. Como decía el otro día, estamos, bueno, no condenados, sino, ¿cómo era la otra palabra? ¿Ah? Destinados, ahí está, no condenados, no. Estamos destinados a llevar el evangelio a las naciones. No hay otra manera, no podemos escaparnos de eso. No hay salida, no hay otra, ¿verdad? La iglesia nació como una iglesia apostólica, y apostólico es comisionado a llevar el evangelio. La iglesia nació como una iglesia misionera, tiene una misión. ¿Cuál es la misión? Ir y predicar el evangelio a toda criatura, a todas las naciones, a ser discípulos, ¿verdad? Y bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que Él nos ha mandado. Hermanos, ese es el trabajo que tenemos, no hay otra. No hay otra. Aquí en Jerusalén, ahí en Samaria, en todo Judea, hasta lo último de la tierra, ese es nuestro mandato, esa es nuestra labor. Así que alístese, hermano. Alistémonos. Es tiempo que nos levantemos, ¿verdad? Y en el tiempo del Señor, mientras que nos vamos preparando como iglesia, pero en el tiempo del Señor, Dios levantará familias, Dios levantará jóvenes, si tiene que levantar niños, lo hará para que salga gente de aquí, de la iglesia, aquí, Iglesia Cristiana Internacional Shalom y otras iglesias en el Perú, a las naciones. A las naciones. Entonces diremos que estamos cumpliendo con el mandato dado por el Señor. Ahorita estamos en parte, pero nos falta completar, ¿verdad? Llegar a otras naciones. Así que Pedro dice, esta es lo primero que la primera parte de su predicación. Él está hablando del cumplimiento de esta profecía del profeta Joel, que en el día de hoy también se ha de cumplir. Preparémonos porque vendrán tiempos, hermanos, del Señor, tiempos de derramamiento del Espíritu. Hermanos, alegrémonos, gocémonos. Llegarán tiempos de visitación del Espíritu Santo, donde tomarán vidas, ¿verdad? Pero recuerden que eso será con un propósito. ¿De qué? De capacitarnos, ungirnos, darnos el poder y la autoridad para llevar el Evangelio a otras naciones. Así como lo hacemos en el Perú, también a otras naciones. La segunda parte del mensaje apostólico de Pedro es la demostración fundamentada de que Jesús es el Cristo, el Mesías, ¿no? Basada en los hechos y las profecías cumplidas con su resurrección, ¿verdad? Esa es la que ya lo mencioné hace un momento, ¿verdad? Entonces, Pedro está demostrando, está fundamentando, está dando una lista de elementos para fundamentar, ¿verdad?, el hecho de que Jesús, a quien los judíos crucificaron, dice, vosotros matasteis, le dice, ¿no? ¿Verdad? Juntamente con los indicos todavía dice, ¿ya? Pero este Jesús, dice, Dios le hizo Señor y Cristo. Esa es la conclusión. Esta es la segunda parte. Pedro demuestra que Jesús es el Cristo. ¿En base de qué? En base a las profecías cumplidas en la persona de Jesús, ¿verdad? Terminando con la resurrección. ¿Ok? ¿Ya? Y el tema de la resurrección es un tema vital en el mensaje apostólico. Ustedes van a ver casi todos los apóstoles en el libro de Hechos, todos predican acerca de la resurrección. Es vital. Porque si Jesús no hubiese resucitado, entonces sí hubiera quedado como un impostor, como un falso. A lo más un buen motivador, ¿no? Un buen animador de la gente, ¿verdad? De darle palabras de ánimo y todo lo demás, pero no se hubiese cumplido realmente la profecía en él, si él no hubiese resucitado. Pero Jesús resucitó. Él no, dice la Biblia, la muerte no lo pudo retener. Y suelto los dolores de la muerte, dice por el profeta David, que también era profeta y era rey. Y imagínense que el día que fui a ver el lugar donde supuestamente está enterrado el Señor Jesús, ¿verdad? Los restos del cuerpo del Señor Jesús, que les digo que había una cola, pero había qué montón de gente, la gente hace fila. Hermanos, cientos o miles de personas para entrar en un pedacito del sepulcro, que es un espacio pequeño, más pequeño que este espacio que está acá, más pequeño que esto. Pueden entrar a lo más 10 personas o 12 personas así, juntitas, en un pequeño espacio. Porque era un sepulcro, ¿se acuerdan que era un sepulcro en la ¿cómo se llama eso? En la montaña, ¿no? Sobre la roca, sí.
Y entonces entrar ahí y solamente para estar 10 segundos nada más, porque es tanta la gente que viene que haces una cola por 2 horas, 3 horas hasta que logras entrar. Y cuando entras, ¿verdad? Solamente te dan 10 segundos, tienes que tomar fotos como puedas porque todo el mundo te empuja y todos quieren tomarse. Y después ya, next, o sea, el siguiente, todo tiene que salir, ¿verdad? Y otro grupo de 10 y otra vez están 10 segundos y ya. Son miles. ¿Y todo para qué? Para que cuando finalmente llegas a entrar, después de estar en el sol, en el calor y asfixiarte y toda la gente que te empuje, te aprieta y compartir un poquito de sudores ahí, ¿verdad? Y después hasta que llegas a entrar, 10 segundos, ¿para qué? Para no encontrar nada. No hay nada en ese lugar. ¿A qué le toman fotos? A la nada, no hay nada. Absolutamente. ¿Por qué no hay nada? Porque Jesucristo resucitó. Él no está aquí. Le dijo el ángel, ¿por qué buscan entre los muertos aquel que vive? Él ha resucitado. Amén. Ese es el mensaje apostólico. Cristo ha resucitado. Cristo venció a la muerte. Por lo tanto, hermano, podemos estar y vivir tranquilos y seguros, porque si Él resucitó, hermano, entonces tiene poder sobre todo completamente. No hay nada que sea imposible para Él. La gente en el mundo dice, mire, todo tiene solución menos la muerte. Así habla la gente en el mundo. A veces algunos cristianos repiten lo mismo. Pero nosotros debemos decir, todo tiene solución, aún la muerte, porque Cristo venció a la muerte, que Él ha resucitado y vive para siempre, hermano. Está sentado a la diestra del Creador de Dios. Sí. Entonces, y Pedro argumenta, ¿verdad? Y demuestra que ciertamente Jesús es el Cristo y concluye con la resurrección de Jesús. Dice, versículo 32, a este Jesús resucitó Dios. Versículo 32, de lo cual todos nosotros somos testigos. Versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Bien. Inmediatamente en el versículo 37 hay una pausa en la predicación, ¿verdad? En el relato de la predicación de Pedro hay una pausa breve para mencionar la reacción del pueblo judío. Una vez que Pedro les habla acerca de lo que ha ocurrido, ese acontecimiento, el derramamiento del Espíritu en cumplimiento de la promesa de Joel, el profeta, y luego les habla demostrando que ciertamente Jesús es el Cristo y ha resucitado. Entonces, versículo 37, la pausa para mostrar cuál es la reacción del pueblo judío. ¿Cómo reacciona el pueblo judío? ¿Qué hace al oír esta predicación apostólica? ¿Qué hace? Versículo 37 dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Noten la palabra, se compungieron. Compungir. O sea, en el corazón un dolor fuerte, no es solo tristeza, ¿no? Es un dolor de convicción en la conciencia a causa de que la palabra que estaba siendo predicada llegó a decir, ustedes crucificaron, ustedes lo mataron, ustedes hicieron esto. Pedro apunta bien, ¿no? Dice, ustedes, levanta palabra, o sea, ustedes mataron al ungido de Dios, el Mesías que le fue enviado para ustedes, aquel que vino por causa de ustedes. En vez de recibirlo, más bien lo crucificaron, lo mataron, lo pusieron con los inicuos, junto con los ladrones, con los pecadores. ¿Cómo es posible que pudieran haber hecho eso? ¿Cómo es posible? Y en esa condición los judíos se compungieron, se llenaron de convicción de pecado. Por eso es que ellos dicen, ¿qué haremos? Como quien dice, ya le hicimos. Como se diría a los criollos, ya metimos la pata. ¿Y ahora cómo arreglamos esto? ¿Cómo arreglamos? ¿Qué podemos hacer? O sea, el mensaje apostólico es un mensaje que debe confrontar a la gente. Y esa sería una característica también, ¿verdad? Tiene que confrontar. No solamente hablar bonito para que la gente se sienta bien, ¿verdad? Y hacerlo levantar su ánimo, su ego. No. El mensaje tiene que señalar a Cristo, pero tiene que señalar también el pecado de la persona para que la gente sea compungida, sea como contristada por el Espíritu Santo, ¿no? Que diga qué tiene que hacer.
No basta con que recibamos solamente el mensaje y uno diga, wow, qué lindo estaba la palabra, qué bonito mensaje, y después, chao, no, me voy y sigo, y algunos pueden seguir tomando, mintiendo, así, lo que sea. No, tiene que haber una reacción producida por el mensaje de Dios, de la palabra de Dios. Yo creo que nosotros debemos preguntarnos cada vez que recibimos una palabra, una predicación, también debemos hacernos la misma pregunta: Señor, ¿qué haremos? ¿Qué hago con este mensaje que hoy recibí? ¿De cierto? Pregúntese ahora mismo. Le invito a preguntarse: ¿qué va a hacer usted con la palabra que recibe? ¿Qué va a hacer? ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia con esta palabra? Porque Dios demanda de nosotros que seamos no solo oidores, sino también obradores, hacedores de la palabra. Entonces, ¿qué hace Pedro? Pedro concluye, la tercera parte de su mensaje, concluye con un llamado al arrepentimiento. Un llamado al arrepentimiento. Inmediatamente, el versículo 38 dice: Pedro les dijo, cuando ellos dicen, ¿qué haremos? Ya le hicimos, ya, pero ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro dice acá dos cosas, dos demandas y una promesa. Las dos demandas es: número uno, arrepiéntanse; número dos, bautícense. Está hablando a los judíos, ¿verdad? En este momento. Primero, arrepiéntanse. ¿Y qué es arrepentirse? ¿No? Es un cambio de dirección. Es decir, estaba yendo para acá, sirviendo al pecado, haciendo lo malo, viviendo mi vida apartado de Dios, sin tener en cuenta a Dios, haciendo lo que me gusta, haciendo lo que quiero, haciendo lo que me place, lo que me conviene. No me importa qué dice la Biblia, no me importa el mensaje, no me importa Dios. Y no es que no crea en Dios, pero igual no hago lo que quiero, ¿verdad? Entonces, ¿qué? Arrepentimiento significa: doy la espalda al pecado y a mi voluntad egoísta y vuelvo a Dios. Eso es arrepentimiento, eso es cambiar de dirección, cambiar de mente, ¿verdad? Vuelvo a Dios, digo: Señor, voy a abandonar eso porque no es tu voluntad. Tú no quieres que viva en la maldad, en el pecado. Tú no quieres que viva mi vida a mi manera sin tenerte en cuenta a ti. ¿Me estoy explicando, hermanos? ¿Verdad? Es arrepentimiento, lo lleva a una acción. No es solamente sentirse mal. Hay gente que cree que está arrepentida porque se sintió mal, porque derramó unas lágrimas, ¿verdad? Porque le llegó el mensaje y dice: ya bueno, no, me siento mal, por mi culpa, por mi gran culpa, ya. Y después de eso sale y vuelve a ser la misma persona. Ahí no hay arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que llevar a un cambio. Por eso que Pedro dice: arrepiéntanse y bautícense. Porque ya por el bautismo ya lo lleva a un compromiso, a una identificación con la iglesia del Señor. ¿Ven? ¿De qué vale que una persona dice: uy, yo sí visito todas las iglesias? Hay gente que dice así, ¿no? Yo visito todas las iglesias, yo me encanta visitar, a mí me gusta oír. Cuando alguien me habla la palabra de Dios, yo le escucho, yo le oigo. Dice: no, yo respeto mucho, ¿verdad?, los que hablan la palabra de Dios. ¿De qué vale que diga que respete, que visita, que haga todo lo demás, si eso no le lleva a un cambio de vida, si eso no le lleva a un arrepentimiento, si eso no le lleva a un compromiso, una entrega a Cristo de su propia vida, a un renunciar a vivir su vida a su manera y decirle: a partir de hoy, Señor, doblo mis rodillas, doblo mi servicio, me entrego a ti para hacer tu voluntad. Ya no voy a vivir para mí, ahora voy a vivir para ti. Acéptame, Señor, como tu Hijo, ¿verdad? Y yo acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. ¿De qué vale que alguien visite 1, 2, 100, 20 años, si es posible, una iglesia, y al final no es salvo? ¿De qué vale? Si nunca se arrepintió. Pedro le dice: arrepentidos y bautícense. Y si hacen eso, dice entonces, aquí está la promesa, ¿no? Y el propósito de ese arrepentimiento dice: para perdón de pecados. A ver, ¿cuántos han sido pecadores? Empezando por... Dijo Pedro el primero, Pablo dijo: no, soy el primero de todos los pecadores, ¿no? Ya. He dicho han sido, no estoy dicho si son, ¿no? Han sido. En el pasado, ¿no? Ahora somos ya santos. Somos santos porque fuimos santificados, limpiados con la sangre de Cristo. Entonces dice aquí:
Bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y, aquí está la promesa, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El don, es un regalo de Dios. No se puede pagar por un regalo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Alguien le da un regalo y usted dice, no quiero pagarte, es que no me siento digno, no puede ser, déjame colaborar por lo que... No, entonces ya no sería un regalo. Si usted paga, ya no es un regalo. Un regalo es dado de pura gracia. ¿Amén? Claro que sí. Entonces dice, recibiréis el don. El Espíritu Santo no se puede pagar. El don del Espíritu Santo viene de pura gracia de Dios. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, y eso es lo que Dios quiere darnos a todos. Para terminar, como conclusión final, versículo 41, entonces la predicación apostólica de Pedro tuvo un resultado extraordinario. Habían miles de gente ahí de muchas naciones, ¿verdad? ¿Y qué sucedió después que Pedro da este mensaje, esta predicación apostólica? ¿Qué sucede? Versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cuántas? Como Como 3.000 personas. Y recuerden que los judíos no cuentan mujeres y niños. Así que a esos 3.000 hay que añadirle las mujeres y los niños. O sea, ¿de cuánto estamos hablando? Imagínense. A veces hay más mujeres que niños. Porque cuando hay algo que llama la atención, ¿no? Que eso que llama, ¿quiénes son las primeras que corren? Los niños, ya, pero no decir las damas, ¿no? Ya, los niños. Los niños primero. Pero después de los niños vienen las damas, ¿no? Ya, es una bromita, ¿no? ¿Ah? 10.000 Ya póngale puede ser unos 10.000, 8.000, 10.000, tranquilamente, ¿verdad? Note el orden en que está escrito, dice, así que los que recibieron su palabra, ¿quién es la palabra? Jesús es la palabra. Entonces cuando dice recibieron su palabra, y como la palabra es cristocéntrica, si reciben la palabra, ¿a quién están recibiendo? A Cristo. Por eso los predicadores debemos tener mucho cuidado qué predicamos nosotros, cuál es el contenido de nuestra predicación, porque si la predicación es cristocéntrica, lo que la gente va a recibir es a Cristo, justamente porque Cristo es la palabra. Pero si la predicación no está basada en la palabra, la gente va a recibir otra cosa. Doctrinas de hombres, ideas motivacionales, testimonios y todo, pero si no está basada en la palabra, no es cristocéntrica. ¿Comprende? De hecho, cuando aquí dice, los que recibieron su palabra, no era la palabra de Pedro, era la palabra dirigida a la persona de Cristo. En otras palabras, recibieron a Cristo. ¿Sí? ¿Verdad? O sea, pusieron su fe en Él, inmediatamente fueron bautizados. Esta gente de inmediato. No esperaron las lecciones de bautismo, nada, y de una vez se comprometieron. Eso fue una conversión inmediata, auténtica, extraordinaria, ¿verdad? Entonces uno recibió la palabra, o sea, vamos a decir como nacieron de nuevo, se bautizaron y entonces se añadieron, se hicieron parte de la iglesia. Aquel día como 3.000 personas, sin incluir mujeres y niños, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Extraordinario. Un mensaje apostólico. Cristocéntrico, mesiánico, evangelístico, produjo la primera gran cosecha, ¿verdad? Lo que también puede llamarse la primera cruzada, la primera campaña evangelística de la iglesia, produjo una tremenda cosecha sobrenatural, ¿verdad? De unos 8 o 10.000 personas tranquilamente. Eso quiere decir que en el Espíritu, hermanos, vamos a hacer cosas sobrenaturales que van más allá de nuestra capacidad. Esta era una iglesia, ¿verdad?, de apenas 120 personas nada más. Pero esas 120 personas, se levanta Pedro, 3.000. En una segunda predicación, 5.000. Siempre más mujeres y niños, ¿verdad? Y el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. A ver, ayúdenme a contar. 120 más 3.000, más 5.000, más las mujeres y niños, más lo que el Señor añadía cada día a la iglesia. O sea, una iglesia comenzó con poquito, 120, pero y si estamos realmente en el cumplimiento de los últimos tiempos, eso va a volver a ocurrir. Amén. Gloria a Dios. Así que tenemos que estar preparados, hermanos. Vamos a estar de pie, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor por su palabra en este día y vamos a despedir también a nuestros amigos, nuestros hermanos
del Facebook, del internet. Démosle un buen aplauso a nuestros hermanos. Que Dios los bendiga. Desde aquí todo nuestro abrazo, nuestro corazón. Y gracias por sus oraciones también. Bendiciones. Aleluya. Gracias, Señor. Vamos a orar, amados hermanos. Levanten sus manos ahí donde están. Levanten sus manos, levanten su corazón.